Estamos siguiendo una serie que le estamos llamando El extraordinario poder de la honra. El extraordinario efecto de la honra. Amén. Dios nos enseña la importancia de honrar. Honrar significa valorar. Honrar significa reconocer, estimar, respetar. Nuestras esposas necesitan ser estimadas y apreciadas. Nuestros esposos o los esposos necesitan ser respetados, honrados. Nuestros hijos necesitan ser tenidos en alta estima. Y sobre todo, Dios debe ser honrado. La Biblia dice que Dios da honra, amén, a los que le honran, pero a los que lo desprecian serán tenidos en poco. Jesús mismo llegó a su ciudad, Nazaret, y la gente no reconoció, no valoró a Jesús, porque simplemente ellos lo miraron como el carpintero que habían conocido, y al no reconocer el llamado de Jesús, perdieron la bendición que Dios traía a través de Jesús, con milagros, sanidades. Y Jesús mismo no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos, poniendo sobre ellos las manos. ¿Por qué? Porque no reconocieron a Jesús, no lo honraron. Es ahí donde Jesús suelta esa famosa frase, amén, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y mucha gente cita mal, ¿no? Dice que no hay profeta en su propia tierra. No, dice, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Uno de los errores que comúnmente sucede en la familia y por el cual no se honra es porque no llegamos a reconocer el depósito de Dios en la vida de la gente. Cuando Dios nos creó y nos diseñó, nos hizo a su imagen y semejanza y puso en nosotros, no solamente su imagen, puso en nosotros también un depósito. Cada uno de nosotros es un receptáculo de algo que Dios depositó. Entonces nos constituimos como imagen y semejanza de Dios y además algo muy valioso que Dios colocó en nosotros. Por eso es tan importante reconocer la imagen de Dios, amén, unos a otros y el depósito divino en la vida de las personas. Cuando nosotros aprendemos a reconocer y a valorar a cada persona, potenciamos el valor de cada persona, multiplicamos su valor y además desatamos ese potencial y estimulamos al desarrollo de ese potencial. Cuando la gente no es apreciada, cuando la gente es menospreciada, ¿no? Ponemos freno a aquello que Dios ha puesto en la vida de la gente. Por eso la cultura y la honra en la Biblia es central, es muy importante aprender a honrarnos. Un niño honrado es un niño que va a crecer confiado, un niño valorado es un niño que va a crecer aceptado, seguro. Y la semana pasada estuvimos hablando de la honra que nuestros hijos merecen, ¿verdad? Hoy voy a tratar acerca de la honra que debemos a nuestros padres. La Biblia nos dice en el libro de Malaquías, el capítulo 4, justo al final del Antiguo Testamento, justo al final, las últimas palabras del Antiguo Pacto, haciendo conexión con el Nuevo Testamento. Y hay una profecía aquí, en el capítulo 4. No es complicado, por si acaso, los que no están familiarizados con las Escrituras. Malaquías, ¿dónde encuentro eso, pastor? Vaya usted a Mateo, una página antes, y encontró Malaquías. ¿Ya ve? Usted puede encontrar la Biblia, los pasajes. En Malaquías, el capítulo 4, dice la palabra de Dios lo siguiente, verso 5. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Dice la Escritura que Dios estará obrando para volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Pueden
juntar un poco las ventanas para poder leer mejor. Gracias. Igual, es suficiente con las luces que tengo acá a los costados y lo demás. Amén. Entonces, hay una bendición que Dios quiere desatar, pero hay una maldición que se presenta cuando el corazón de los padres está alejado de los hijos y cuando el corazón de los hijos está alejado de los padres. La relación de padres a hijos es supremamente importante. Tenemos que aprender a relacionarnos con los hijos, pero además como hijos tenemos que aprender a relacionarnos con nuestros padres. Amén. Y cuando esto funciona, se establece una conexión que está muy cerca al corazón de Dios. Es demasiado importante que tú sepas conectarte con tu hijo. Y es demasiado importante que tú sepas conectarte con tu padre. Nuestros padres, amén, representan a Dios. Todos nosotros nacemos de un padre y nuestros padres fueron puestos por Dios para llevar su imagen paternal. Cuando los padres fallan, crecemos inseguros, crecemos ausentes de la figura paternal, crecemos ausentes de la figura paternal de Dios y nuestra vida en nuestra vida se hace mucho más difícil, más complicada. Por eso hay un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad el hecho de ser papás. Amén. Es una gran responsabilidad que asumimos nosotros al ser padres. Tenemos que prepararnos para la paternidad. Amén. Tenemos que prepararnos para ese momento en que seremos papás, donde tendremos el privilegio de que nuestro hijo diga, papá. El bebé, ¿no? Amén. O mamá. Dice la Biblia en el libro de Colosenses lo siguiente, Filipenses. En Colosenses hay otro pasaje, pero solo voy a ir a Filipenses. Y les pido que fijen su mirada en el capítulo 6, por favor, de Efesios. Efesios, el capítulo 6, dice la palabra de Dios. Efesios 6. Hijos. ¿Cuántos hijos hay acá? Qué lindo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Todos queremos que nos vaya bien, ¿verdad que sí? Y todos queremos tener larga vida en la tierra, ¿correcto? Yo quiero jugar con mis nietos. Yo quiero jugar con mis nietos. Quiero jugar fútbol con ellos. Amén. Quiero jugar, divertirme con ellos. Pero para ello, con mi esposa, tenemos que ser de larga vida. ¿Correcto? Y si es posible también con mis bisnietos. Yo quiero larga vida. Tener larga vida es una bendición. Pero no solamente la Biblia nos promete larga vida, sino dice para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Ahora, el amor de Dios no es condicional. El amor de Dios, amén, no te condiciona. Son incondicionales. Dios te amará siempre. No puedes hacer nada para que Dios te ame más. No puedes hacer nada, no podemos hacer nada más para que Dios nos ame más. Y tampoco podemos hacer nada menos para que Dios nos ame menos. Él nos ama. Porque su amor es incondicional, Él nos ama. Te ama como nadie te puede amar, porque Él te creó y te diseñó. Te ama profundamente. Su amor no es condicional. Él no dice, mira, para que yo te ame tienes que hacer esto y lo otro. No, dice, yo te amo, hijo. Te amo con todas mis fuerzas, con toda mi mente, con todo mi corazón. ¿Sabes por qué no sabes amar a Dios? Porque no conoces el amor de Dios.
Porque si tú no conoces el amor de Dios, no vas a poder amar a Dios. Es imposible que puedas amar a Dios si no conoces, si no recibes primero ese amor. Fallarás tratando de amar a Dios si no sabes recibir de su amor. Dios te ama. Y la mejor forma de aprender a recibir ese amor es abriendo tu corazón a Él y rindiendo tu vida al Señor. Ahora, su amor no es condicional, pero sus promesas son condicionales. Y acá hay una promesa. El Señor dice, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres que sea de larga vida? Sí. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Ahora, ¿por qué nos dice la Biblia que debemos honrar a nuestros padres? Porque no es fácil honrar a nuestros padres. O porque no siempre será fácil. La Escritura señala a los hombres, a los casados, esposos, amad a vuestras esposas. Porque no siempre es fácil amar a tu esposa, ¿verdad? Amén. Cuando está en esos días, cuando la bilirrubina sube y baja, las hormonas se loquean. Dice, Dios mío, no, ayúdame, ¿no? Y el Señor dice, ámala, hijo mío. Señor, pero no le entiendo. Ámala, hijo mío. De igual manera, la Biblia dice a las esposas, respeta, honra a tu esposo. ¿No? A mi esposo. Señor, ¿no es fácil respetar a tu esposo? Ese silencio fue peor que un grito, hermano. ¿No? Es difícil someterse a este hombre. Es difícil, pastor. ¡Oh, Dios mío! Por eso la Biblia dice, sométete. Porque no es fácil y necesitas la ayuda de Dios para someterte a tu cavernícola. Ustedes saben que estamos bromeando, ¿no? Tenemos que aprender a someternos a Él. Dice, y como al Señor. ¿Mandarías a volar al Señor? ¿Lo mandarías a la casa de su madre? No, como al Señor. Entonces por eso le dice, como al Señor. Y hay que amar a la esposa como Cristo amó a la iglesia. Hay un mandato. Dios nos manda en ocasiones porque no es natural hacerlo. Amén. La pasión es natural. La mayoría se casa por pasión. Le llaman enamoramiento, le llaman amor, pero es pasión. Aprendemos a amar. Se aprende a amar. El amor verdadero viene con la madurez. La pasión con los años pasa. ¿Ven? Pero el amor verdadero no pasa. Bueno, volviendo al punto. Por eso la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre. Decíamos la semana pasada que como padres no elegimos qué hijos vamos a tener. O sea, qué tipo de hijos. Amén. Con las justas algunos hacen un montón de malabares para ver si le sale hombre o mujer. Pero no puedes elegir su carácter. No puedes elegir su personalidad. Te tocó así. Amén. Y tenemos que amarlos como son. Con sus virtudes maravillosas y con las otras cosas que no son tan maravillosas. ¿Verdad? No eliges a tus hijos. Tampoco eliges a tus padres. Si te dieran la ocasión, joven, de elegir a tus padres, de reelegirlos, ¿los volverías a elegir? Por favor, pastor, no preguntes. Pero no eliges a tus padres como tampoco eliges a tus hijos. ¿Es justo eso? ¿Es justo que tengas el papá que hayas tenido? ¿Sabes qué es lo justo? Lo justo es que los honres. Eso es lo justo. Dice en Efesios, repito, 6, verso 1. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Qué es lo justo? Lo justo es que los honres. La gran mayoría de los papás
No aprendieron a ser papás sino cuando lo fueron. No hay una universidad de Papalandia. Amén. No nos graduamos de papología. Amén o no. No hay. No existe. Máximo hay escuela para padres en los colegios una vez al año. ¿Se aprende a ser papá con una escuela para padres? Se aprende a ser papá siendo padre dedicado. ¿Cuántos de nosotros cuando fuimos papás dijimos, Dios mío, ayúdame? Yo no pensaba que esto era así. Tremenda responsabilidad. Por eso la Biblia dice a la mujer se salvará engendrando hijos. ¿Por qué dice que se salvará? Porque la palabra salvar está refiriéndose a su alma. En otras palabras, la mujer se sanará y madurará criando a sus hijos. La paternidad te puede dar una madurez increíble. El llegar a ser papá te va a dar a ti un peso y una madurez increíble. Necesitas de mucha sabiduría. Una mujer se vuelve muy sabia criando a sus hijos. Entonces debemos entender esto desde la perspectiva de Dios. Dios te da los hijos que necesitas, no los que quieres. Ahora, por cierto, yo tengo hijos fantásticos. Tenemos hijos fantásticos. Claro, porque se parecen a mamá, ¿no? Claro. Honestamente. Pero si tú entiendes que es Dios quien te dio a tus hijos y renuevas tu mente y ves las cosas de la perspectiva de Dios, tú vas a ver a tus hijos desde una nueva óptica. Vas a ver a tus hijos desde una nueva perspectiva. Pero ya hablamos de eso. Estamos hablando de los hijos en cuanto a los papás. Entonces, la Biblia nos ordena que debemos honrar a nuestros papás. La palabra honrar significa venerar. ¿Tratas a tu papi con veneración? ¿Los veneras? ¿Cuál es el tono de tu voz cuando tu papá o tu madre te dicen que hagas tal cosa? ¿Sabes cuándo los valoras y los honras? Una forma de... Lo primero, si quieres honrar a tus padres, tienes que conectarte con su corazón. Tienes que conectarte con el corazón de tus padres, porque la honra, en primer lugar, es algo del corazón. Generalmente lo que ocurre es que el hijo espera que el padre se conecte con su corazón, pero eres tú el que tiene que conectarte con el corazón de tus padres. ¿Qué significa conectarte con el corazón de tus padres? Tú tienes que entender, descifrar el deseo de tus papás. Y mientras estás en casa, mientras estás bajo el cuidado de tus padres, tu deseo debe ser satisfacer el deseo de tus papás. Si tú quieres que te vaya bien en la vida y seas de larga vida, tu primer deseo debe ser cómo satisfago el corazón de mis papás. Pero ¿qué es lo usual? ¿Cómo hago para que mis papás me satisfagan a mí? Si tu pensamiento en la mañana es, en la tarde es, en la noche es, ¿cómo hago para que mi papá me satisfaga? ¿Cómo hago para que mi mamá me satisfaga? Tu corazón no está conectado con el corazón de tus papás. Tus padres no solamente son los canales por el cual tú tienes vida y aliento. Tus papis son los canales por el cual tú puedes comer. Tú puedes tener un lugar donde dormir. Tus papis son el canal a través del cual tú has tenido abrazo, cariño, amor. Y lo mínimo que merecen es tu respeto y valoración.
Y si no lo haces, va a crear en ti un corazón cruel y endurecido. Déjame decirte, joven y señorita, si estás templado, todos los templados, oídme. Esto dice el Señor. La forma como Él trata a su mamá es la forma como Él te va a tratar a ti. La forma como ella trata a su papá es la forma que te va a tratar a ti. Si ella no aprecia a su padre, si ella no honra el corazón de su papá, ahora mientras está ella templada, te dice sí a todo. Pero una vez que se casen, te va a declarar la guerra. Va a salir la verdad de su corazón. Porque la forma como ella trata a su padre es como ella tratará a su esposo, y la forma como ella trata a su o él trata a su madre es como ella tratará a su esposa. Y si antes del matrimonio no supieron honrar a sus padres, o sea, no supieron conectarse con sus padres, eso atraerá a su vida heridas no curadas, no sanadas, reproches insólutos, sin solución. Y toda esa carga emocional será algo muy tóxico que traerán al matrimonio. Y toda esa toxicidad se liberará recién en el matrimonio y muchas veces en el noviazgo. Por eso es muy importante que tú sepas cuán buena es la relación de él y ella con su papá. La pregunta es, antes de toda la impresión que él te va a causar, pregúntate, ¿cómo está su relación con su mamá y su papá? Porque si él, ya lo dijimos la semana pasada, si él es capaz de deshonrarlos, mintiéndoles a ellos, diciendo una mentira para estar contigo, así como miente a sus papás, si él es capaz de mentir, él también te mentirá a ti en el futuro. Dios nos manda conectarnos con nuestros papás. La honra es una actitud de corazón. Por eso la Biblia dice, obedeced en el Señor a vuestros padres. Porque es una actitud de corazón. Si tu papá te dice, no quiero que vayas a la iglesia, tu actitud debe ser de honrar. Pero en este caso no puedes obedecerlo, porque no es en el Señor. Amén. No es tienes que obedecerlo en el Señor. Si tu madre te dice, yo quiero que te cases con no voy a decir nombre mejor, pero así que coincida. Así que coincida. No quiero que te cases con él, porque cásate porque él es profesional y mira la casa que se maneja. Además, hijita, como dije, billetera mata galán. Tienes que pensar, y mira, el otro es un muerto de hambre. Si a veces las mamás proceden. Pero este matagalán es cruel con sus padres. Es un ambicioso empedernido. En cambio el otro, que quizás no tiene lo que tiene el otro, ¿me entiendes? Tiene una excelente relación con mamá y papá. Y te ama de verdad. Y en ese caso, tú tienes que obedecer en el Señor a tus padres. En el Señor. Amén. Pero en la mayoría de los casos, los papás y las mamás tienen una corazonada respecto a la futura nuera, el futuro yerno. La mayoría de los casos. Entonces es muy importante en una relación qué opina papá. ¿Qué opina mamá? Y que ellos sepan. Porque si no lo sabes, no te estás conectando con el corazón de ellos. Y no es solamente que lo sepa mamá, o no solamente que lo sepa papá, tienen que saberlo ambos.
No solamente tus papás físicos, sino también tus papás espirituales. Qué diferente es cuando viene un joven y dice, pastor, sí quiero hablar contigo. Mire, pastor, cuando veo a esta chica, mi corazón salta, siento mariposas. ¿Qué piensas tú? Y oramos y wow, es distinto. Pero qué distinto es cuando viene un joven y dice, pastor, mire, estoy con tal, ¿qué piensas? ¿Qué voy a pensar? Que no me tuviste en cuenta, compay. Me choteaste. O sea, ¿y tus papás qué piensan? Y después viene pastor, consejería, pastor, consejería. Honramos a nuestros padres cuando nosotros nos conectamos con ellos, de corazón a corazón, cuando sabemos escucharlos, cuando escuchamos sus consejos y cuando los obedecemos. Amén. ¿Sabes cuál es la mejor manera de ser papás? Que seas luego un buen padre. ¿Cuál creen que sea? Sé un buen hijo y serás un buen padre. La mejor manera de aprender a ser papá es siendo buenos hijos. Y no es fácil, pero necesitamos la ayuda de Dios. Hay que atender sus consejos como algo muy importante. Es muy importante la forma como le escuchamos. No tenemos que cortarles cuando están hablando. Y deja tu actitud de que sabes más que papá. Esa actitud de que sabes más que papá y tu papá es antiguo, de la guardia vieja. Ay, mi viejo este. No sabe. Esa actitud es una actitud arrogante. Esa actitud es un engaño del enemigo. Tus papás saben. ¿Tú crees que no saben? Ellos saben. ¿Sabes por qué saben? Porque ellos ya pasaron lo que tú pasaste. El hecho de que ellos no conozcan muchas cosas que tú conoces en cuanto a tecnología, qué sé yo, información, porque tú has ido a la universidad y quizás ellos no. Porque una cosa es información y otra cosa es sabiduría. La información no es igual a sabiduría. La sabiduría viene por un largo caminar de experiencia y de aprendizaje. La información la encuentras en internet, en cualquier libro. La información no te hace sabio. Es que haces con tu vida lo que te va dando sabiduría. No confundas información con sabiduría. La sabiduría es la habilidad de saber qué hacer con el conocimiento y la información que manejas. La información es solamente información. Saber más no te hace sabio. Es qué haces con lo que sabes lo que te hace sabio. Y Dios exige de nosotros dominio propio, temor de Dios, obediencia. Quiero ir terminando. ¿Cómo nos dirigimos a nuestros papás? ¿Los respetamos? ¿Conectamos nuestro corazón? Amén. La Biblia nos habla de gente que fue objeto de maldición por no honrar a sus padres. Si no, pregúntenle a Noé. Cuando vieron sus hijos semidesnudos, lastimosamente Noé se embriagó y los hijos, en lugar de cubrir la desnudez de su padre, se burlaron de él. Uno de ellos, Can, y recibió la maldición. Gracias, mi amor. Y recibió la maldición por causa de ello, una maldición generacional. Es terrible deshonrar a los padres. Porque la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Podemos invertir ese pasaje, decirle, si deshonras a tu padre y a tu madre, te irá mal y serás de corta vida. Hay gente que lucha en la vida, hace todo el esfuerzo, pero no honra a sus padres. Los tienen en un asilo, no los visitan, no los llaman, no los quieren, no los respetan. Tienen el corazón endurecido con sus papás. Examina tu corazón, cómo está tu relación con tus papás. Es muy importante esto. Porque si no sanas esto, hermano, no vas a poder obtener la bendición de Dios en tu vida plenamente.
Algunos pueden preguntar, pastor, pero yo conozco personas que no le va tan bien, que honran a sus padres. Sí, pero recuerda, necesitas fe para obtener las promesas de Dios. O sea, no es automático. No es automático. Abraham tenía un hijo, Isaac, y él tenía una promesa de descendencia poderosa, pero él oró a Dios, amén, y Dios le habló a través del siervo de Abraham, y él llegó a tener su pareja, pero su pareja, su esposa, no era estéril. Y uno puede decir, bueno, ¿y cómo va a tener descendencia si es estéril? Pero él dice en la Biblia que él oró y dijo, Señor, tu promesa dice esto, yo creo en tu promesa, y porque creyó a Dios y actuó en fe, vino la descendencia. No es automático. Buenas noticias, si tú estás honrando a tus padres, todo lo que tienes que creer es pararte en la promesa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Párate, Señor, yo estoy honrando a mis padres. Tu promesa dice esto, Señor, que me va a ir bien. Señor, va a ser de larga vida, Padre, tu bendición está conmigo. Estoy honrándolos a ellos. Créelo, párate en esa promesa y vas a ver los cielos abiertos sobre tu vida. Bendición te va a perseguir si tú honras a tus padres. Aleluya. Él quiere volver el corazón de los padres a los hijos. ¿Sabes que un día yo tuve que perdonar a mi papá? Mi papá no era de darme afecto, no era de darme cariño. Recuerdo solamente 2 veces memorables donde pasé con él. Una vez cuando fui al estadio a ver el AU, y por eso me hice hincha de la U, ¿no? Estoy seguro que si mi papá hubiera sido hincha de la Alianza, sería hincha de la Alianza. Pero Dios, gracias, Señor. No. Es que es así, es afectivo. Es afectivo, ¿no? Los papás ponen a sus hijos, lo llevan, le ponen su uniforme y por afecto ellos llevan, ¿no? Salvo que el hijo sea Contreras. Es normal. Y me acuerdo otra vez donde lo vi jugar fútbol. No recuerdo más veces. Casi no hay momentos memorables con él. Viajaba mucho. Pero una vez Dios me dijo, ¿quién eres tú para juzgar a tu papá? ¿No te das cuenta que lo que él está pasando es también lo propio que pasó con su papá? Y cuando Dios me habló, yo comencé a llorar. No entendía. Y lo pude perdonar. Cuando perdoné a mi papá, llorando como un niño, mi vida se liberó. Mi vida cambió completamente. Y era salvo. Mientras tú te sientes en el sillón de juicio a tus papás, tú vas a detener la bendición de Dios sobre tu vida. Tienes que aprender a perdonarlo. Tienes que aprender a reconciliarte con él, con tu papá y con tu mamá. Porque la forma como tratas a ella, a tu madre, es como tratarás a tu esposa. La forma como tratas a tu esposo es como tratarás a tu padre, perdón, es como tratarás luego a tu esposo. Vamos a orar. Inclinamos nuestros rostros, por favor.